Bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a dar inicio orando a nuestro Padre eterno. Padre celestial, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia. Señor, bendecimos, alabamos tu santo nombre. Gracias, Señor, por mis hermanitos que están listos para recibir tu palabra. Te rogamos que, como siempre, tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Señor, abrimos nuestro corazón y oídos para ti. Gracias, Señor, porque has sido muy bueno. Nos has dado salvación, vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Nos has bendecido, has sido fiel a tu palabra y ahora aquí estamos, Señor. Muchas gracias. Bendito es tu nombre, nombre sobre todo nombre. Amén. Hoy veremos 1 Corintios capítulo 11, desde el verso 1 hasta el verso 16. Este capítulo 11 tiene varios contenidos, varios temas muy importantes, temas doctrinales. Y veremos, hermanos amados, la primera parte, y el título de esta transmisión es Señal de Autoridad. Dice, hermanitos, 1 Corintios 11:1: Sed imitadores míos, imitadores de mí, dice en la versión 60, así como yo lo soy de Cristo. En primer lugar, hermanitos, ya que Pablo dirigía y había fundado a las iglesias, entonces las iglesias, claro que necesitaban un modelo, un fundamento, y ese fundamento que no solamente Pablo puso, sino todos los apóstoles, por eso se llama fundamento de los apóstoles, era para las iglesias y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Y claro, como muchos cristianos no judíos, cristianos gentiles, comenzaban y era nuevo para ellos todo este camino, el evangelio, no como los judíos que ya conocían de Dios, conocían la Torá, eran instruidos en el conocimiento de Dios, pero los gentiles, los no judíos, pues habían crecido de una forma idolátrica, adorando a dioses ajenos. Ahora, claro que necesitaban enseñanza, guía. Por eso habla Pablo de esta manera: sed imitadores de mí, sed imitadores míos, imítenme. O sea, para tener un modelo a seguir, un ejemplo. Y claro que a la altura, a la estatura del apóstol Pablo, él, hermanitos, con todos los elementos, podía decir: imítenme, sigan mi ejemplo. Porque, hermanitos, también está escrito, y él mismo lo decía, que en cuanto a la ley era irreprochable, que incluso ni él mismo se juzgaba, porque ni él consideraba que faltara o fallara en algo relacionado a la ley. Él mismo se decía que era fariseo de fariseos, doctor de la ley. Y, hermanitos, en verdad, aunque él no buscaba vanagloria, no era altivo, no era soberbio, no era jactancioso, pero decía la verdad. Y él decía que si se gloriara, pues no mentiría porque era verdad. Pero aún así no lo hacía. No se glorificaba a él mismo, como nuestro Señor Jesús no lo hizo, tampoco el apóstol Pablo lo hacía. Pero con verdad y con elementos, hasta podríamos decir, hermanitos, con derecho, podía decir: imítenme. Pero él decía esto además: así como yo lo soy de Cristo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, sigan mi ejemplo, mi modelo, porque yo sigo el ejemplo de Cristo. Imito a Cristo. Y, hermanitos, claro, el Santo Hijo de Dios
nuestro Salvador llamado Jesús, Él es nuestro primer ejemplo a seguir. Es nuestro modelo, hermanitos, porque Él es santo, santo, santo. Él es perfecto en todos sus caminos. Bueno, entonces para esos nuevos cristianos con nueva vida, entonces tenían ese modelo, el modelo a seguir. Imiten a Pablo como Pablo imita a Cristo. Ahora, vemos el verso 2 y entramos en este tema del título ya mencionado. Y hermanitos, debido a que está escrito, nosotros, por ejemplo, aquí en Ministerios Filadelfia, en cuanto a doctrina, nos basamos en cierto versículo que ahorita vamos a ver, y casi no tocamos este tema debido a ese versículo. Y hermanitos amados, me refiero al verso 15, pero todavía no se lo leo porque tengo que enseñarle todo el contexto. Entonces, aquí, hermanitos, no le ponemos relieve doctrinal a este asunto por causa del verso 15. Sin embargo, como encontramos esto, así como vamos enseñando las Escrituras y nos encontramos con este tema aquí, claro que tenemos que enseñarle y explicarle. Y vemos de qué se trata. Dice, verso 2: Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis la instrucción tal como os la entregué. ¿Qué instrucciones? 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Ya entra en materia, hermanitos. Cristo es la cabeza de todo varón. Así es. Y dice, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo, poniendo en orden progresivo, hermanitos, en cuanto a jerarquía, autoridad. Primero es Dios, cabeza de Hamashiach, Cristo. Luego Cristo, cabeza del hombre. Luego hombre, cabeza de la mujer. Eso es lo que dice el verso 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Claro que sí. Y el varón es cabeza de la mujer. Claro que sí. Y Dios es la cabeza de Cristo. Ese es el orden, mis hermanitos. Dios, Cristo, hombre, y el hombre, cabeza de la mujer. En otras partes se menciona que de por sí, mis hermanitos, la causa por la cual la mujercita fue creada a causa del varón, para ayuda idónea del varón. Mas a esto se le añade la sentencia de Dios que le dijo a Eva: por cuanto esto hiciste, pues tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. O sea, también recalcó que la cabeza, la autoridad de ella sería el marido, y que el deseo de ella no sería cumplido, sino el del marido. Él es el que va a mandar en la casa, en el matrimonio. Y ahora, hermanitos amados, dice el verso 4: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, deshonra su cabeza. Esto es espiritual, mis hermanitos. Y bueno, solamente se le menciona como referencia. Y esto para los de la generación, pues que ya está, hermanitos, madura. Se acordarán ustedes, mis hermanitos, no todos tal vez vieron esto, pero los ya grandes de edad, hasta mis hermanitos de la tercera edad, solamente es una referencia. ¿Se acuerdan, hermanitos, que antes, para entrar a un lugar, incluso a iglesias, templos católicos,
se quitaban el sombrero? ¿Se acuerda que al entrar a un lugar importante, de respeto, los que portaban sombrero se lo quitaban? Para estar con una persona o hasta para saludarla, se quitaban el sombrero. Y antes, hermanitos, ya no se usa ese dicho, pero cuando se referían a alguien de respeto decían, me quito el sombrero. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, eso ya tiene muchos años, pero hace alusión, hermanitos, por eso les decía, es una referencia de que cuando estamos delante de Dios y ejercemos algo sagrado, como lo que es profetizar o orar, y también abarca enseñar, predicar, pues no usamos sombrero. De ahí, hermanitos, los de antes, ahora ya no, porque hasta allá hay predicadores que predican con cachucha. Usted los ha llegado a ver tal vez, y para ellos ya es tan normal. Hoy si uno les mencionara algo de esto, se ofenden y nos ven como religiosos o legalistas. Pero esto tiene un trasfondo, hermanitos, debido a la escritura, ya que dice acerca de la cabeza: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, aplicado a hoy, sombrero, cachucha, gorra, dice, deshonra su cabeza. O sea, no es correcto. Claro, si uno sale, anda en el sol y todo eso, pues claro que usamos algo para cubrirnos la cabeza. Pero a la hora de acercarnos a Dios, por eso dice el varón que ora o profetiza, que equivale también a predicar, con la cabeza cubierta, deshonra su cabeza. Bueno, ahí comienza todo, mis hermanos. Continúa, verso 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza, porque es lo mismo que si se hubiera rapado. Aquí va a marcar diferencia, hermanitos, de que el varón no debe de cubrirse la cabeza y la mujer sí debe de cubrirse la cabeza. Pongan mucha atención, mis hermanitos. No es nuestra intención debatir, para nada, mis hermanitos, con nuestros amados hermanos de iglesias también muy amadas y respetadas que usan velo. No es, hermanitos, nuestra intención rebatirlos. No, simplemente en el progreso que llevamos de las escrituras en estas transmisiones, pues ya nos encontramos con este tema y no lo vamos a esquivar, lo vamos a explicar con el mayor cuidado, tacto, y que el Espíritu Santo, como oramos al inicio, nos dé su sabiduría. Entonces, hermanitos, lo que quisiera que ponga mucha atención, vamos a diferenciar aquí lo que estamos viendo entre dos cosas. Son dos cosas diferentes. Una cosa es cabeza, claro, nuestra cabeza, y otra cosa es cabello. No estamos diciendo se van a cubrir el cabello, sino se van a cubrir la cabeza. Cabeza y cabello lo vamos a separar, lo vamos a diferenciar. Por eso le mencionaba que nosotros, hermanitos, no ponemos mucho relieve aquí en Ministerios Filadelfia, debido a lo que vamos a ver hasta el verso 15. Por eso no le ponemos mucho énfasis. Hay iglesias hermosísimas, amadas del Señor Jesucristo, que se cubren la cabeza. Claro, me estoy refiriendo a los redimidos con la sangre de Cristo. Iglesias hermosas, redimidos del Señor, que creen en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, que tienen la palabra de Dios como guía, como fundamento. Y hermanitos,
solamente que se difiere en ciertos detalles, y uno de ellos puede ser el velo, el uso del velo dentro del templo. Entonces, hermanitos, ya viendo la diferencia, una cosa es cabeza, otra cosa es cabello. Ahora continuamos. Dice, verso 5, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, no cabello descubierto, sino cabeza descubierta, deshonra su cabeza, porque es lo mismo que si se hubiera rapado, quitado el cabello. Da a entender que el cabello cubre la cabeza. Le repito el 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza, porque es lo mismo que si se hubiera rapado. Continuamos para entender más. Si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Mis hermanitas, sí da a entender que se puede cubrir su cabecita, lo cual no hay mayor complicación. Se puede hacer. Si usted lo hiciera aquí en la casa de Dios, pues es aceptada. Hay 2 que 3 hermanitas, poquitas, que llegan a cubrirse. Jamás les hemos dicho nada. No las reprendemos. No, porque así se sienten bien y en paz con el Señor Jesús. Ese velo, tela, trapo, hecho del material que sea, tiene, claro, una utilidad, pero sobre todo espiritual. Ahora, recalco que debido al verso 15 no lo imponemos aquí y no lo vamos a rebatir, hermanitos, ni traer debate al respecto. Pero continuamos. Fíjese bien. 7. El varón no debe cubrirse la cabeza. No. Y estamos no hablando, hermanitos, del talit o manto judío, como lo usaban los antiguos a la hora de orar. Si se cubrían y a veces hasta extendían con sus 2 brazos todo el talit, y quería decir como una tiendita de campaña o incluso hasta tabernáculo, simbólicamente a la hora de orar. Hay una fiesta que se llama fiesta de los tabernáculos para los judíos, y con ese mismo manto se cubren no solo la cabeza, sino todo el cuerpo, como que si se cubrieran, se hicieran una sombra con todo el manto, usando sus brazos. Y así lo hacen. Es una celebración judía. Pero aquí, hermanitos, ya está hablando de la iglesia, no de los judíos. Ya que ellos sí se cubrían con el talit o manto. Incluso hasta usted los podría ver, hermanitos. En la actualidad se cubren su cabecita con sus talit o manto judío, y otros no se la cubren por completo, solamente una parte con una kipá. Para ellos, aunque la kipá no es bíblica ni está en la Torá, pero ellos se impusieron eso para siempre considerar a Dios. Quiere decir, el judío que usa una kipá, un gorrito, hermanitos, que parece una cascarita de naranja, muy pequeño, que no es para sombra, no es para cubrirse del calor la cabeza. Eso ellos lo tienen, hermanitos, como señal de cobertura, como diciendo, estoy bajo la cubierta de Dios. Toman en cuenta a Dios, consideran a Dios. Por eso, los judíos que traen una kipá están al tanto y conscientes que Dios está sobre ellos. Ese es el significado de la kipá. No está en la Torá, no está en la ley, no es bíblico,
pero ellos así lo tienen. Incluso los trajes negros, los sombreros que portan, los abrigos negros largos que tienen, hermanitos, todo eso tiene un significado para ellos. Para ellos la mayoría de cosas siempre contiene un significado o un simbolismo. Y de negro, bueno, representan luto por no tener templo, porque su templo se lo destruyeron. Bueno, son cosas de judíos. Ahora, habla del varón, hermanitos. Dice el 7, pero conste, mis hermanos, y aclaro que aquí le habla a la iglesia, no a los judíos que usan su talit, sino al que ya se congrega en una iglesia, desde la antigüedad hasta ahora. El varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, ya que la mujer fue hecha por causa del varón. Fíjese lo que dice el 8. Pues el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Sí, mis hermanitos, de la costilla. ¿Se acuerda usted cómo el Señor creó a la mujer? A ella no la hizo del polvo, al hombre sí. A la mujer, dice la Escritura, que sustrajo de Adán una costilla y de ahí creó a la mujer. Ahora dice el verso 9, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer. No, sino la mujer por causa del varón. ¿Se acuerda que el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo? Hagamos ayuda idónea para él. De ahí el origen de la mujer. Ahora, eso es lo que quiere decir el verso 9. Ahora el 10. Por lo cual la mujer, y fíjese bien, y por eso se tituló de esta manera esta transmisión. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Así dice, mis hermanitos, por causa de los ángeles. Incluso, hermanitos, en la versión 60, que la mayoría usa, dice similar. Le leo. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Aquí se mencionan a esos seres celestiales, esos personajes divinos. Son creación de Dios también, los ángeles. ¿Por qué, mis hermanitos, se viene a tocar este tema? Y menciona, sí, y ya hicimos la diferencia, cabeza, cabello, cubrir. Pero ahora menciona así, 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Bueno, tomándolo desde lo literal, hermanitos, cuando una mujer se cubre su cabecita, es una señal de autoridad. Para esto me tengo que retomar, hermanitos, a varios ejemplos. El ejemplo bíblico. Dice la palabra de Dios, y esto aconteció antes del diluvio, que los hijos de Dios vieron que las mujeres, las hijas de los hombres, eran hermosas y se allegaron a ellas. De ahí nacieron gigantes, hombres de renombre en aquella época. Bueno, podríamos decir, hermanitos, producto de humano y de ángel, hijos de Dios. Y hermanitos, estos hijos de Dios, aclara la Escritura en otra parte, que no guardaron su dignidad. Hermanos amados, bueno, le explico muy rápidamente. Hay ángeles caídos desde hace muchísimo tiempo que fueron arrastrados, engañados por el mismo diablo. El Señor lo reprenda. Y esto es la tercera parte de ángeles. Esos son unos, hoy llamados demonios. Pero hay otro grupo, y estos son a los que se refiere la palabra en Génesis, que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. A ellos se refiere que no guardaron su dignidad.
ellos, pues, por menos tiempo, ellos no eran demonios como los anteriores, engañados por el enemigo, no, estos eran ángeles, pero vieron a las mujeres hermosas y se allegaron a ellas. Y de ahí el producto de ángel con humano, de ahí gigantes, una distorsión en la genética creada por Dios. Ahora, hermanitos, ese es un ejemplo, porque aquí menciona por causa de los ángeles. Ahorita retomamos esto. Hermanitos, casi no es algo muy presente hoy debido al internet. Pero ¿se acuerdan antes del internet, hermanitos, hermanitas, acerca de la televisión? ¿Se acuerda de los comerciales? ¿Se acuerda cuando presentaban comerciales de shampoos? Y cómo se veía a la mujercita, pues extendiendo su cabello brilloso, rizado, efecto del shampoo. Y claro que eso era atractivo. Así se presentaban los comerciales de shampoos. Bueno, ¿por qué le menciono este ejemplo? ¿Se acuerdan también de hace muchos años, cuando se decía esa frase, pelo suelto? Hasta hicieron canciones del mundo con ese tema, pelo suelto. Y por ende, ¿se acuerda que antes se tenía esa percepción que cuando una mujercita andaba de pelo suelto es porque quería atraer, o cuando ya tenía algún tipo de pretendiente, o ella era la que pretendía, a la hora de coquetear, usaba mucho su cabello? Y de ahí, en el mundo, ese término, pelo suelto. ¿Se acuerdan, mis hermanitos? Me refiero a los de mi generación para atrás. Ahora pues ya muchas cosas han cambiado. ¿A qué voy con estos ejemplos? Que sí, hermanitas, en verdad, el cabello era un atractivo. Y claro, lo sigue siendo. Incluso, hasta para los hombres, ver a una mujercita de pelo suelto es un atractivo muy grande. Un atractivo carnal humano, muy natural, de los paganos. Sí atrae, el pelo suelto atrae. Ahora, por eso le hacía la diferencia, cabeza, cabello, cubrir. Hermanitos, hermanitas, o sea, si una mujercita, y hablando ya retomando el asunto de los ángeles y un tema antiguo, si una mujercita andaba de pelo suelto, por así decirlo, podía atraer hasta a los ángeles. Hay versiones, hermanitos, de este mismo versículo que menciona que por causa de los ángeles también, o sea, dicho de otras maneras, que deben de cubrirse porque los ángeles las están viendo. Esa es otra versión, por ejemplo, que las mujercitas están siendo observadas por los ángeles. Por eso habría que tener cuidado con su cabellito, de cubrírselo, porque hasta los ángeles las están observando. Y sí, le voy a leer, por ejemplo, hermanitas, para darle referencia a esto, la traducción que se llama Nueva Traducción Viviente, ese verso 10. Dice, por esta razón, debido a que los ángeles observan, la mujer debería cubrirse la cabeza para mostrar que está bajo autoridad. Ahora le leo la Nueva Versión Internacional. Por esta razón, porque los ángeles observan, la mujer debe cubrirse la cabeza como una señal de que está bajo autoridad. Habla, hermanitos, de que todavía
y hasta se aplica para hoy, que los ángeles observan. Sí, esos ángeles de Dios. Y ese cabello también les puede llamar la atención. Y bueno, vamos a la segunda parte de este versículo. Dice el 10: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ya vimos, por causa de los ángeles. Pero ahora veamos qué es la señal de autoridad. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad. Bueno, también me tendré que retomar, hermanitos, de ejemplos para hacerlo más entendible. Hermanitas, han entendido, han escuchado, y también esto se maneja mucho en el mundo, cuando alguna mujercita ha hablado, se ha quejado y ha llegado a decir: se aprovechan de mí porque me ven sola. ¿Lo ha llegado a decir, hermanita? ¿Lo ha llegado a escuchar? Y sí, cuando hay una joven con papá, se le da un trato diferente. Una joven sin papá, oh hermanitos, en verdad, en el mundo, se pueden aprovechar de ella. Se quisieran aprovechar de ella. Sea una mujer que parezca sola o indefensa, entonces, con más razón, los malos, incluso el maligno, se aprovecha de ella. Pero cuando se ve, oh, hay esposo, cuidado. O tiene papá, cuidado. A eso, con estos ejemplos, hermanitos, hermanitas, me refiero en la escritura a la señal de autoridad. Señal de que tiene una autoridad sobre ella. Ya que sí, se corrobora, en verdad tiene una autoridad. Esa mujercita, tal vez adulta, tal vez madura, tal vez joven. Ah, cuidado. Entonces no se metan con ella, porque tiene quien la defienda. ¿Podemos entender esto, mis hermanitos? En cuanto a ese punto, señal de autoridad, o sea, alguien la cuida. Alguien está atento y está sujeta a alguien, alguna autoridad. A eso, hermanitos, se refiere con señal de autoridad. Ahora, cuando se cubre, pasan dos cosas. No atrae la atención de ángeles. Y bueno, hermanitas, tendré que mencionarlo. En el mundo pasa mucho. Se llaman incubos y sucubos. Cosas demoníacas, hermanitas. De malignos. Seres malignos que en las noches atacan, abusan incluso sexualmente, arañan, lastiman, rasguñan y dejan moretones en las mujercitas como si un humano las hubiera lastimado, abusado. Y no, a veces son demonios. ¿Precisamente por qué? Porque las ven solas. Cuando hay esposo es muy diferente, incluso aunque no tengan a Cristo, aunque no sean salvas. Pero, sean cristianas o del mundo, si están solitas, el enemigo como que las ve desprovistas. Pero Dios es fiel que las cuida. Dios es maravilloso, las cuida, las ama mucho y pone ángeles alrededor de ustedes, hermanitas. Bueno, cuando se habla de señal de autoridad, quiere decir que está sujeta a alguien y que alguien la cuida. Ahora vemos, verso 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. 11. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. No está diciendo que uno valga o importe más que el otro. No, mis hermanitos. Pero sí, en cuanto a orden de autoridad, el varón ordena. 12. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. 13.
Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Cubrirse, hermanitos, la cabeza. No dice cubrirse el cabello, sino la cabeza. Por eso se aclaró al inicio que se haga la diferencia cabeza, cabello y la palabra cubrir. Dice: es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza, no el cabello, la cabeza. 14. La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, o sea, tenerlo muy largo. Y claro, le habla a la iglesia, hermanitos, porque para los judíos había cierto tipo de personas que debían dejarse crecer el cabello, incluso como Sansón, nunca cortárselo. Y se llamaba voto del nazareato. Eran nazareos. ¿Cómo lo escucha? Nazareo. No nazareno, de Nazaret, como nuestro Señor Jesús. No, sino nazareo. Nazareo, alguien que no podía ni beber, ni vino, ni sidra, no comer nada inmundo y dejarse crecer el cabello. Tenía el voto de nazareato. Esto era, claro, para judíos. Pero aquí le habla no a los judíos, sino a la iglesia en general. Entonces, dice, verso 15, ahora, y a esto me he referido desde el inicio, mis hermanitos, porque no usamos el velo, ya que marcamos la diferencia, cabeza, cabello y la palabra cubrir. 15. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso tener el cabellito largo. Oh, qué bueno, mis hermanitas. Y fíjese, ponga mucha atención, porque en lugar de velo les he dado el cabello. Porque en lugar de velo les he dado el cabello. ¿Para qué? Para cubrir la cabeza. El velo, hermanitos, el trapo, la tela, ese indumento, se usa para cubrir el cabello, como se usa hasta en la actualidad. Pero aquí habla no solo del cabello, habla de la cabeza. Y dice, porque en lugar de velo les he dado el cabello. ¿Para qué? Para cubrir la cabeza. O sea, si se rapara, eso ya lo leímos, que si se cortara el cabello, pues es como si se rapara, porque dejaría descubierta la cabeza. Entonces, el punto no solamente es el cabello, sino la cabeza. Y aquí dice que en lugar de velo, esa tela, ese indumento, les he dado el cabello para cubrir su cabeza. Ahora, también ya se mencionó por qué habla acerca de los ángeles. Porque, en verdad, el cabello, o ese término, el pelo suelto, es muy atractivo. Sí lo es, incluso para los hombres, los humanos. Sí es atractivo. Ahora, si vamos a ese punto, mis hermanitas, en cuestiones del mundo, de cosas pasadas incluso, de la coquetería, el atraer, el llamar la atención, pues antes no era como ahora, que casi ya no se usa la misma ropa que antes, sino era con cabello, con el cabello, el pelo suelto. Bueno, el punto espiritual y que nos lleva a otro tema, el cual ya no abarcaremos, solamente lo menciono, es no causar, no llamar la atención, no ser atractiva adrede para llamar la atención de un hombre, ya que el hombre va a la casa de Dios a consagrarse a Dios, a adorar a Dios. Y si una mujercita pues se ve en su apariencia sensual, llamará la atención del varón. Y no solamente con el cabello, sino con la vestimenta. Entonces,
se le causaría tropiezo al varón. Y claro, el Señor no quiere eso. Entonces, si esto lo dirigimos a este tema en general, no llamar la atención sensualmente al varón, sino tener, pues, pudor. En otra parte ya habla de la vestimenta, y ese sí ya viene a ser otro tema exclusivo, específico, y habla de la vestimenta que sea con pudor, con respeto. Pudor quiere decir, en lo más sencillo, con vergüenza. O sea, vístase, tenga vergüenza pues, y no vestir sensualmente. Y ese también es de los propósitos del velo: no atraer, no ser sensual o no verse atractiva para el ojo del hombre, sino que por causa del marido, pues esté sujeta a él y no sea atractiva abiertamente a todos, incluso ni a los ángeles. Ese es el punto. Y luego dice, hermanitos, porque en lugar de velo les he dado el cabello. Con todo, si alguno quiere discutir, sepa que ni nosotros ni las iglesias de Dios tenemos tal costumbre. ¿Cuál costumbre? De discutir. No debemos de discutir. Amén. Así que, por eso no imponemos, pero tampoco rechazamos si alguna quiere usar el velo. El punto es no ser atractiva, no llamar tanto la atención. Y sí, señal de autoridad para un ángel, como lo más normal, es que hay quien la defienda. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra, gracias por esta escritura y por mis hermanitos y hermanitas que han estado atentos a tu enseñanza. Bendecimos, exaltamos tu santo nombre. Gracias por tu palabra, en el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Si seguimos con vida mañana, si no ha sonado la trompeta, le esperamos a la misma hora. Amén.